Voy a hablar sobre la mamografía, soy Erika Bustamante. Tenemos como definición, la mamografía es un estudio radiográfico de mamas que se usan radios X de baja densidad para detectar alteraciones benignas y malignas. El método principal es detección temprana del cáncer y seguimiento de las lesiones. También tenemos tipo de mamografía en detección y de diagnóstico. En la detección se realiza periódicamente a personas sin síntomas para buscar signos de cáncer en etapa temprana. Y la mamografía diagnóstica se utiliza para investigar hallazgos sospechosos de detectar una mamografía de detección. Tenemos indicaciones y contraindicaciones. Las indicaciones tenemos la de tamizaje, mujeres asintomáticas, mayores de 40 años, pacientes con alto riesgo de cáncer de mama, por antecedentes familiares y control posterior a una cirugía conversadora y mastectomía. La diagnóstica evalúa masa palpable, secreción anormal del pezón, dolor mamario unilateral persistente, control de microcalcificaciones y nódulos, valoración de la retracción cutánea o cambios localizados. Seguimiento también posterior a una cirugía de mama o radioterapia. Las contraindicaciones, embarazo confirmado para evitar por riesgo de radiación fetal. Y las otras son lactancia, mastalgias intensas o procesos inflamatorios agudos, prótesis mamarias recientes o heridas quirúrgicas no cicatrizadas. Ahora, vamos a hablar sobre las técnicas radiológicas. Este equipo de parámetros, hablamos de, se va a utilizar un mamógrafo donde con un tubo de rayos X, de ánodos, de molibdeno o radio, va a ser filtrado con filtros especiales para mejorar el contraste de tejidos blandos o tejido mamario. Una dosis efectiva va a ser de 0.4 a 0.7 mcv, una radiación baja. El posicionamiento tenemos dos proyecciones básicas y proyecciones complementarias. La básica es cráneo caudal, la conversión de arriba hacia abajo para permitir visualizar cuadrante interno y externo. La medio lateral oblicua muestra un cuadrante superior e inferior, el tejido lateral, axilar y el músculo pectoral. Las proyecciones complementarias tenemos la lateral medio lateral que confirma la localización de la lesión. La conversión localizada es para ver la definición de los bordes y la magnificación para ver para que se resalten las micro especificaciones y detalles finos. Y obviamente la preparación del paciente, evitar el uso de desodorantes, talcos o cremas antes del estudio. Se recomienda realizar este estudio entre 7 a 14 días del ciclo menstrual, donde la sensibilidad mamaria es menor. Continuando con la interpretación radiológica, tenemos la densidad global de la mama, presencia de masas, nódulos asimétricas, microcalcificaciones, distorsión de textura, cambios cutáneos o del pezón, ganglios axilares o retropectoral. Hablando de la densidad mamaria, tenemos la tipo A, que es la mama que casi está con grasa y va a tener una alta sensibilidad a la mamográfica. Necesitamos la B, que es la densidad fibroglandular dispersa y tiene una sensibilidad moderada. La densidad heterogénea en el tipo C puede ocultar ciertas masas. Y por último tenemos la tipo G, que es la masa extremadamente densa, que disminuye en sensibilidad y requiere resonancia magnética o una ecografía complementaria. Continuando tenemos las calcificaciones mamarias. Estos son depósitos de calcio visibles en la mamografía. Tenemos las calcificaciones benignas, que su tamaño es mayor a 0.5 milímetros, gruesas, redondas, anulares o con centros claros. Distribución difusa y bilateral o bilateral, con tipos comunes como vasculares, cutáneas, en cáscara de huevo y distrófica. Tenemos a continuación las calcificaciones sospechosas patológicas. Las microcalcificaciones finas, pleomórficas, irregulares, lineales o ramificadas, distribución segmentaria o agrupada asociada con el carcinoma ductal in situ. Requiere un estudio complementario y una posible biopsia. Hablando de lesiones estrelladas, hablamos de que son masas con centros densos y proyecciones ramificadas o espiculadas
y márgenes mal definidos, puede retraer la piel o el peso. Bordes, bordes irregulares, y tenemos causas como carcinoma ductal infiltrante, que va a ser de origen maligno, y la cicatriz radial o adenosis esclerosante va a ser benigno. Continuando con los nódulos mamarios, tenemos las características, que va a ser forma redonda, ovalada, irregular, márgenes bien definidos, que son benignos, o mal definidos, malignos. Densidad homogénea, que es benigna, o heterogénea, que es maligna. El tamaño y la evolución comparan con estudios previos. Aquí, si hablamos de benigno, hablamos de bordes regulares y densidad uniforme, como el fibroadenoma y el quiste y lipoma. Los sospechosos, bordes irregulares o especulados con alta densidad, carcinoma ductal. Hablando de quistes simples de mama, hablamos de una definición de una lesión benigna líquida común en mujeres premenopáusicas relacionadas con un cambio fibrocístico. La característica de la mamografía es una imagen redondeada u oval de bordes definidos sin microcalcificaciones sospechosas de atracción de tejido. Es decir, que aquí va a tener, para poder confirmar, hay que hacer una ecografía que va a tener contenido aneoico, paredes finas, sin septos y con refuerzos posteriores. Puede ser asintomática o dolorosa y grande. Buenas, mi nombre es Jocelyn Díaz y hoy voy a hablarles sobre 3 temas muy importantes dentro del diagnóstico por imágenes. El fibroadenoma, la galactografía aplicada a los papilomas intraductuales y el cáncer de mama. Estos 3 diagnósticos pueden parecer similares porque todos comprometen a la glándula mamaria, pero en realidad tienen características muy diferentes tanto en su comportamiento clínico como en su imagen ecográfica. El fibroadenoma. El fibroadenoma es una lesión benigna de la mama compuesta por tejido glandular fibroso. Es el tumor más común en mujeres jóvenes, generalmente entre los 15 y los 35 años. En la práctica, los pacientes suelen acudir porque notan una masa firme, móvil y no dolorosa. Y lo importante es que, aunque muchas veces da miedo encontrar un bulto en el seno, el fibroadenoma no es canceroso. En la ecografía, el fibroadenoma tiene una apariencia muy característica. Es una masa ovalada o elíptica con bordes bien definidos y su orientación es paralela a la piel, es decir, más ancha que alta. Su interior es hipoecoico, o sea, un poco más oscuro en el tejido mamario normal y generalmente tiene una estructura homogénea. En algunos casos se puede ver un ligero realce posterior debido a que los ecos pasan fácilmente a través del tumor. Cuando encontramos esas características pensamos en una lesión benigna. Sin embargo, si el nódulo presenta márgenes irregulares o una orientación vertical, entonces ya puedes despertar sospechas y requerir una biopsia. En cuanto al tratamiento, en la mayoría de los casos se hace un control periódico con ecografía y solo se retira quirúrgicamente si crece rápido, causa molestias o tiene características atípicas. El papiloma intraductual y la galactografía. El papiloma intraductual es una lesión también benigna, pero que se origina dentro de los conductos mamarios. Estos papilomas se forman cuando el tejido epitelial de un conducto crece hacia adentro formando una especie de pequeño dedo o proyección. Aunque no suele ser canceroso, algunos pueden asociarse a un riesgo ligeramente mayor de malignidad. Por eso siempre se estudian con detalle. Clínicamente, el signo más común es la descarga por el pezón, especialmente si el flujo sanguíneo lento o seroso. Y justamente para investigar de dónde proviene esa secreción se usa una técnica llamada galactografía o ductografía. La galactografía consiste en inyectar un medio de contraste dentro del conducto mamario que está drenando la secreción. Luego se toman radiografías o mamografías especiales para observar cómo se llama ese conducto.
Si aparece un defecto de llenado, es decir, un espacio donde el contraste no entra, eso sugiere que hay una lesión dentro del conducto como un papiloma. En la ecografía, el papiloma intraductal puede verse como una masa pequeña dentro de los conductos dilatados, generalmente localizada cerca de la zona retroareolar. Con el Doppler Color se puede detectar el flujo dentro de la lesión, lo cual ayuda a distinguirlo de un coágulo o de una simple tapón de secreción. El tratamiento depende de los síntomas y de los hallazgos. Si hay secreción persistente o característica sospechosa, se recomienda desceresis quirúrgica del conducto afectado, que es un procedimiento conocido como microdochectomía. El cáncer de mama. El cáncer de mama es un tumor maligno más frecuente en mujeres a nivel mundial y una de las principales causas de mortalidad femenina. La detención temprana es fundamental para aumentar las posibilidades de curación. En la ecografía, el cáncer de mama tiene una apariencia muy distinta a las lesiones benignas. A diferencia de los fibroadenoma, que es ovalado y con borde suave, el cáncer suele presentarse como una masa irregular con márgenes mal definidos o espiculados. Además, su orientación es vertical, o sea, más alta que ancha, lo que sugiere que invade los tejidos hacia la profundidad. La masa suele ser hipoecoica, a veces con sombras acústicas posterior, lo que significa que bloquea el paso del ultrasonido. También puede haber distorsión arquitectural del tejido mamario y calcificaciones internas. Cuando el radiólogo observa una lesión con estas características, se clasifica como sospechosa según el sistema BIRAX. Y se recomienda realizar una biopsia para confirmar si es maligna. El diagnóstico temprano del cáncer de mama puede lograrse gracias a la combinación de mamografía, ecografía y resonancia, dependiendo de la densidad mamaria y los factores de riesgo de la paciente. El tratamiento dependerá del estado del tumor e incluye cirugías, quimioterapias, radioterapias o terapia hormonal. Pero lo más importante es la detención precoz, ya que puede marcar la diferencia entre un tratamiento curativo y uno paliativo. Muchas gracias. Muchas gracias.